Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema nutrir la mente transforma e impacta positivamente a las personas. Segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, una carne débil que produce suciedad, en deshonestidad, inmoralidad, en un apetito natural propio de la carne, en pasiones y placeres, en malos deseos, es propensa a malos pensamientos. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 6, versos 5, 3 y 12. Y vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca de Moisés. Dice que vio Jehová, quiere decir, y conoció Jehová que todo designio, todo propósito de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, ese propósito en la concupiscencia de la carne, pues presenta debilidad, suciedad, impiedad, deshonestidad, pasiones y placeres en malos deseos. Entonces, vio Dios que era de continuo solamente el mal, por los mismos pensamientos, y que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mira, una vez el hombre quede a merced de la carne, pues precisamente no podrán sobreponerse al mal. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu, o sea, mi palabra, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, está en merced de la concupiscencia, mas serán sus días 120 años. Ya en vez de participar de la eternidad de Dios, pues ya Dios le pone límite a su edad. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y eso es precisamente lo que pasa en el mundo. Por eso en el mundo no hay justicia, porque el mundo es carne, y en la carne hay corrupción. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 6, versos 14 y 18. Anda pensando el mal en todo tiempo, perversidades hay en su corazón, siembra las discordias, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Aquí nos habla Dios en boca del rey Salomón, y dice que cuando una persona está en manos de su concupiscencia, anda pensando el mal en todo tiempo. Perversidad hay en su corazón, o sea, hay suma maldad, corrupción. Siembra las discordias, o sea, obra contrariedad y oposición. Porque decía ayer el Señor que los deseos del espíritu son contrarios a los de la carne, y de la carne a los del espíritu, y ambos se oponen. El corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, el corazón que prepara engaño con pensamientos pecaminosos, los pies presurosos, ligeros, corren al mal. Mira, y allí
la importancia, en donde el Señor también enseña que esos pensamientos hay que aprender a cautivarlos y llevarlos en obediencia a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en la carta a los Filipenses capítulo 3, verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ya aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pablo, y ya se refiere a una persona totalmente bajo el dominio de la concupiscencia. Dice aquí el apóstol Pablo en honra a Dios, dice, el fin de los cuales será perdición, o sea, será destrucción, porque la carne no podrá heredar el reino de Dios, ni la corrupción. Dice, cuyo Dios es el vientre, o sea, la carne en satisfacción de ella es el Dios de estas personas, y cuya gloria es su vergüenza, o sea, la gloria de estas personas es para su propia vergüenza, porque en todo lo que sean en el mundo, en todo lo que hagan, en nada está de acuerdo con Dios, que solo piensan en lo terrenal. Cuando una persona está en la concupiscencia, solo está y hace y piensa lo terrenal. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6, verso 12. Si obedecéis el pecado en sus concupiscencias, reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tremendo. Escúchalo bien, porque si Dios nos está hablando es para que aprendamos y nos cuidemos de estas situaciones. Dice otra vez aquí el Señor en el apóstol Pablo, dice que si una persona obedece el pecado en sus concupiscencias, o sea, en sus pasiones, en sus placeres, en su impiedad, en su inmoralidad, reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya esta persona prácticamente queda esclava del pecado. Y prácticamente que allí es donde muere espiritualmente, porque ya una persona que está esclava del pecado ya no tiene raciocinio, ya obra es por el mismo pecado. Entonces allí ya es donde hay muerte espiritual. Escrito está en la carta de Tito capítulo 3, verso 3. Esclavos de concupiscencias, rebeldes, extraviados, insensatos, viviendo en malicia, deleites diversos y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto prácticamente es el resultado de la concupiscencia, lo que enseña el apóstol Pablo aquí en la carta a Tito. Dice que una vez las personas queden esclavos de la obra de la concupiscencia en la carne, primero, son rebeldes a Dios. Segundo, son extraviados de los caminos de Dios. Son insensatos, necios. Ya el mismo pecado, la misma concupiscencia los vuelve tercos y obstinados. Viven en malicia, viven en maldad. Si son rebeldes a Dios, pues lógicamente van a vivir en maldad. Tienen deleites diversos, o sea, placeres diversos, que es una de las obras de la concupiscencia. Y viven de envidia, siempre queriendo superar en bienestar a los demás. Este tipo de personas son aborrecibles a los demás por el mismo pecado que hay en ellas. Y también, pues la misma envidia, aprenden a aborrecerse unos a otros. Mira, entonces ya allí se pierde toda oportunidad de acuerdo, de armonía, de comunión, de amistad, de buenas relaciones. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice aquí el Señor en boca del apóstol Pedro, porque el mal, en vez de mermar por la misma falta de Dios, antes cada vez es más grande. El mundo es más corrupto. El mundo
está más en la obra de la concupiscencia, se ha aumentado más. Y dice aquí Dios en boca del apóstol Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en estos precisos días que nos han alcanzado, dice, vendrán burladores, o sea, vendrán personas engañadoras. Y acuérdate que Dios no puede ser burlado. Cuando Adán y Eva trataron de engañar a Dios, Dios de igual manera sabía la verdad en cada uno de ellos y levantó juicio para cada uno. Y dice que esas personas burladoras van a andar según sus propias concupiscencias. Esta es una de las características de la concupiscencia, que la gente aprende a engañar y a pretender a burlarse de Dios y de los demás. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del verso 9 al 14. ¿Sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. No se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pedro. Y dice él, sabe el Señor, porque Dios es omnisciente, pero además también sabio para hacer todas las cosas. Dice, sabe el Señor reservar, o sea, guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, bien sea aquí en la tierra o bien sea en el cielo después de la muerte. Y mayormente, dice el apóstol Pedro, a aquellos que siguiendo la carne, esclavos de la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, una de las características de la concupiscencia, o sea, obrando suciedad, inmoralidad, y desprecian el señorío. Nosotros sabemos por la palabra que Satanás es el príncipe del mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Y hay personas, estas personas ni siquiera creen en Satanás. Y sigue diciendo el Señor aquí, atrevidos y contumaces, o sea, rebeldes y tercos, no temen decir mal de las potestades superiores, porque Satanás y los demonios son potestades superiores para el mundo. Y así como ellos no creen, pues así hablan mal de Satanás y de los demonios, siendo que Dios los tiene precisamente para obrar juicio al pecado. Estos, hablando mal de cosas que no entienden, porque pierden el raciocinio al estar esclavos de la carne, como animales irracionales, aquí es más claro, o sea, hay muerte espiritual, nacidos para presa y destrucción del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Dice, perecerán en su propia perdición, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, o sea, el gozar de placeres cada día. No se sacian de pecar. Mira, estas personas que están esclavos de la carne, esclavos de la concupiscencia, están también prácticamente endemoniados, están en esclavitud espiritual. Y por eso dice aquí el Señor que no se sacian de pecar. Tienen el corazón habituado a la codicia, que esta es otra característica de la concupiscencia. Codician los bienes terrenales, codician el dinero y son hijos de maldición. Escúchalo bien. Estas personas jamás serán tenidas por Dios como benditos, sino al contrario, todo el mal que hacen les arrastra maldición. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.